Hola Diego Barovero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va mi querida María Esther? Pero ¿Cómo muy está usted? bien. Empezamos el programa un poquito fuerte esta mañana, pero bueno, en fin. Así son los programas, cuando Sí. el vivo no tiene arreglo, lo que va No, no, grabado lo se que pasa puede es que editar. cuando un invitado trata de decirte las cosas y uno le da la otra visión y encima me tildan de que porque le dio la otra visión estoy a favor de uno o de otro y ya me empieza a calentar el ambiente, ¿vio? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿Qué voy a no, hacer? no hay que enojarse, no hay que No, el que se enojarse, al enoja pierde, contrario, decía el general. exactamente. Bueno, Dieguito, te escuchamos en tu columna. No, bueno, me parece que también tiene que ver, de alguna manera, porque culturalmente estas cuestiones que vienen de viejas antinomias y enfrentamientos y visiones de colisión entre bandos inconciliables, tiene una larga historia en la Argentina, es una cosa que en la cultura política ha sido muy habitual. Y justamente se acaban de conmemorar uno de esos aniversarios redondos, que en realidad sirven para reflexionar en torno a los números redondos. Son 70 años que se produjo la Revolución Libertadora. ¿Qué fue la Revolución Libertadora? La Revolución Libertadora fue básicamente una rebelión militar y civil, un golpe de Estado que finalmente triunfó desde distintos puntos del país, pero centralmente desde la provincia de Córdoba, y algo desde la base naval de la Armada en Bahía Blanca, que se sublevó contra el segundo gobierno del presidente Perón. Ya había habido anteriormente, en el año 1951 y en el junio de 1955, ya había tenido algunos conatos militares que amenazaron con derrocarlo, pero fueron rápidamente sofocados, con costos siempre elevados en materia de vidas humanas. Lo que tuvo la Revolución Libertadora, que estalla el 16 de septiembre de 1955, y finalmente triunfa, y los jefes militares revolucionarios, golpistas, general Eduardo Aronal y el vicealmirante Jacques Francisco Rojas, asumen como presidente y vicepresidente de la Nación el 23 de septiembre de 1955, es decir, 70 años redondos. ¿Qué deja el saldo de ese aniversario de esta efeméride? Porque podemos tener múltiples interpretaciones en torno al sentido del movimiento cívico, del contexto, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas. Vamos a ver, seguramente hay y habrá polémica en torno a cada uno de los factores que determinaron no solo sino todos los golpes militares de la historia argentina, que sabemos que la segunda mitad del siglo XX estuvo plagado de ellos. Bueno, justamente se están acercando, empieza dentro de unos días, empieza el mes de octubre, y justamente nos acercamos a otro aniversario redondo, que ya nos vamos a ocupar oportunamente, el 17 de octubre de 1945, es decir, casi hace 80 años, surgió a la vida política argentina el peronismo, el segundo gran movimiento de masa popular de la historia argentina. El primero había sido obviamente el irigoyenismo, el radicalismo liderado por Hipólito Yrigoyen, y la aparición del coronel Juan Domingo Perón, también como funcionario de un gobierno de facto militar que había derrocado un gobierno civil y constitucional en el año 1943, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se había hecho un prestigio, un nombre en las masas obreras, con desde luego actualizaciones normativas, beneficios previsionales, que mejoraron las condiciones de la clase trabajadora en la Argentina, que estaba muy postergada. Estamos hablando de los años 30, años 40, una Argentina muy pujante en cuanto a sus potencialidades económicas, con una balanza comercial favorable, con un equilibrio fiscal razonable, pero que esa riqueza, de la que muchas veces se hablaba, que la Argentina era muy rica, no derramaba, no tenía un correlato en mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, de los sectores medios, pero no tuvo esa visión inteligente, por otra parte, pícara, porque él construyó un liderazgo político sobre la base de satisfacer situaciones por necesidades, por falta de actualización, por falta de visión política del liderazgo político del momento, que pensaron que iban a ser líderes para siempre, iban a gobernar para siempre. Todo se termina, María Esther, lamentablemente, Sí, claro. hasta la vida, la Sí, finitud sí. es la única certeza que tenemos. Esto es lo
lo que deja de saldo es que en ese momento alimentó esa política que se conoció como de justicia social, de la que hoy se habla y se dice la justicia social es injusta, porque le quita al que tiene para darle al que no tiene. No, la justicia social no le quita nada. Lo que hace es introducir un factor conceptual, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, de equilibrio en el sistema económico, tratando de equilibrar algo que naturalmente está desequilibrado, porque entre el capital y el trabajo, siempre el capital va a tener más fuerza que el trabajo, más poder, más facultades, más posibilidades. Y los sectores que son bien llamados de trabajo requieren de la intervención, por ejemplo, del Estado, para igualar sus posibilidades. Esa situación, que fue una realidad incontrastable de la historia argentina y que lo trajo a la palestra, al plano nacional, la aparición del peronismo, eso generó reacciones de sectores que se sentían desapoderados, sectores del privilegio, históricamente privilegiados, pero al mismo tiempo que tenían la capacidad política y operativa para decidir lo que se hacía en el país. Y ese fue un factor determinante que creó un clima para la aparición de la Revolución Libertadora, que comete tal vez el más dramático de todos los crímenes, que es el de proscribir a una parte de los argentinos. O sea, gobiernan de facto, echan y le ponen a un gobierno constitucional, pero no contentos con eso, prohíben la utilización para siempre de la denominación de Perón, de las invocaciones al peronismo, prohíben el uso del nombre. Ahí viene la etapa en la que el peronismo pasa a lo que se conoce como la resistencia, lo que dio una mística, porque el peronismo estaba proscripto como partido político, y recién se va a solucionar a comienzos de los años 70, en otro gobierno de facto, en 1972, bajo la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse, que abre la posibilidad electoral con su ministro de Interior, Arturo Monroy, para que vuelva a participar del peronismo, que ya se llamaba justicialismo. Claro. Mirá los años que transcurrieron entre una cosa y otra, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el saldo? Los años del enfrentamiento, los años de dicotomías y de antinomias tremendas, irreconciliables, dejaron una herencia que fue muy profunda en la sociedad, heridas y laceraciones en el cuerpo social de la República, que costó mucho suplantar. Y hoy estamos viviendo también un coletazo de eso. No estamos, ahí está presente la cultura política peronista. No necesitó de que un decreto, no le hizo mella un decreto que lo proscribía para subsistir a través de 80 años de la vida argentina. Claro. Van a celebrar sus 80 años dentro de unos días. El 17 de octubre de 1945 fue la primera aparición de Juan Perón. Se consagra definitivamente como el líder de las masas obreras y populares, y el peronismo sigue vigente, con otros nombres, con otras denominaciones, con otras formaciones, con otras figuraciones, pero la cultura peronista caló profundamente. No se puede tapar el sol con una mano y no se puede tapar el bosque del árbol. Así que espero que aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, de gestión, política, etcétera, entiendan que lo mejor que les puede pasar a Argentina es que la sociedad se exprese siempre en libertad, con respeto, con pluralismo, y que esto nos va a enriquecer como ciudadanos. No resolvemos nada demonizando a los adversarios electorales, al contrario, producimos una reacción que nunca sabemos hasta qué punto va a ser dramática en sus consecuencias para toda la sociedad. Claro que sí, Diego, y coincido. Hay que poder opinar distinto, dejarle la libertad al otro, jamás proscribir, ojalá eso nunca pase más en nuestro país con nadie. Gracias por esta columna, gracias por esta rememoración de uno de los partidos más antiguos que tenemos en la República Argentina. Te mando un abrazo enorme, buen fin de semana. Igualmente, María Esther, un abrazo enorme para vos y toda la audiencia. Abrazote.